Hoy quería empezar esta cuaresma porque mucha gente me dice, padre, que debo orar en cuaresma, ¿cómo? Y hoy casualmente el Evangelio habla sobre el Padre Nuestro, cómo debemos orar. Espérate, vamos a hacer un poquito de silencio, paramos las sillas. Verónica, siéntese. Bueno, entonces, San Alfonso María de Ligorio hace una presentación sobre la oración lindísima, lindísima. Esta es una charla que terminará en la homilía. Y hace una presentación cómo debemos orar, qué debemos poner en la oración, qué palabras debemos decir. Pero hay una frasecita que San Alfonso María Ligorio decía y que San Pablo nos repite. Había un santo que durante todo el día se la pasaba recitando: Señor, ten misericordia de mí que soy tan pecador. Y repetía eso, y repetía eso, y repetía eso. Era su única oración. Ten misericordia de mí que soy tan pecador. Entonces, Señor, ten misericordia de nosotros que somos tan pecadores. La oración debe tener, para orar se debe orar con humildad, confianza y perseverancia. Es el único medio para obtener las gracias de Dios. El Salmo 69 es el salmo con el que empezamos siempre. El Salmo 69 es el salmo con que empezamos siempre la liturgia de las horas los que somos religiosos. Y tiene una acotación que dice bien interesante: Dios mío, ven en nuestro auxilio, date prisa en socorrerme. Así empieza toda la oración y termina en la noche también con esta petición. Vamos a ver algo bien interesante. Sin las gracias de Dios no podemos estar mucho tiempo en las tentaciones sin pecar. Si yo no oro, caigo. Seguro, no lo dudes. El pecador no puede pedir misericordia si no ora. Esto es fuertísimo. El pecador no puede pedir misericordia si no ora. Y para eso nos regala tres prerrogativas. Primero, la necesidad imperiosa de la oración. Segundo, lo eficaz que es la oración para nuestra relación con Dios. Y tercero, el modo con que se ha de orar. Estos son los tres pasos. Miren, sin la oración no hay ninguna gracia de Dios que se pueda alcanzar. No existe. Sin la oración, el bicho es el que te da sus manos. Pero la oración es tan fundamental, y sobre todo ahora, que yo saqué un resumen de varias partes para hacer solamente en la Biblia. Hay más de 1500 peticiones para que oremos. Es la única cosa que tiene tantas peticiones, 1500. Hoy vamos a repasar apenas unas 50. Dice: no podemos hacer ningún bien sin las gracias actuales de Dios. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Santa Teresa dice: el que no pide, no recibe. Si usted tiene necesidad de algo espiritual, sabiduría, pero no la pide, no la recibe. Eso es clarísimo. Luego dice Lucas 18:1. Es menester orar. En español, es obligatorio orar. Marcos 14:38. Orad para que no entréis en tentación, nos dice el Señor. Juan 16:24. Pedid y recibiréis.
el hombre debe pedir siempre los bienes espirituales. Ojo, aquí hay una diferencia. Nos pasamos la vida pidiendo bienes temporales. Siempre pedimos bienes temporales. Una casa, un carro, una relación, salud, bienes temporales. Y el Señor nos dice, pide los bienes espirituales, que de los temporales me encargo yo. Los espirituales. Y por eso aquí dice que el hombre debe pedir y está obligado a orar en 3 casos. Oye, escuchemos esto. El hombre está obligado a orar en 3 casos. 1, cuando está en pecado, o sea, siempre, porque siempre estamos en pecado. 2, cuando está en peligro de muerte, está obligado a orar. Y cuando lo asalta alguna grave tentación de pecado. O sea, casi que tenemos que estar orando siempre. Ahora, sin orar es absolutamente imposible conservarnos en gracia y salvarnos. Sin orar es imposible estar en gracia y salvarnos. Sin orar no hay gracia y sin gracia no hay salvación. Es una regla de 3 simple. Es imposible vivir virtuosamente sin el auxilio de la oración, nos enseña San Juan Crisóstomo. Con el bautismo se borra el pecado original y todos los pecados cometidos hasta ese momento, ¿cierto? Pero si no oramos, caemos en la tentación, es decir, pecamos. Para mantener el bautismo activo, tenemos que orar, siempre orar. Miren, para perseverar en la gracia es necesario pedirlo a través de la oración. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Estamos entendiendo que el centro del día de hoy es la oración. Todo esto es sacado para que entendamos que no es porque yo piense que creo en Dios que estoy orando. Ojo, no es porque yo piense que confío en Dios que me van a dar las gracias. No es porque yo piense que soy un buen católico y que soy muy religioso que el Señor me tiene que dar las gracias. No, si yo no oro, no estoy haciendo nada. Hay que invertir el tiempo en Dios. He ahí el peligro del internet. Porque nadie que empiece a ver Instagram o Facebook o estas páginas lo mira 5 minutos. Nadie. Solo empiezo y digo yo, ay, voy a mirar qué hizo fulanita 2 segunditos. Son las 9 de la mañana, usted levanta la cabeza cuando son las 11:30 y le da rabia con usted mismo porque sabe que cayó en la trampa de nuevo. Todos los condenados se han condenado por no haber orado. Más exacto no puedo ser. Todos los condenados se han condenado por no haber orado. Miren, el entender esto es entender que no es con el que yo me crea que creo, sino con el que yo opere que oro. Cuando yo creer, tengo que llevarlo a la práctica en la oración. No es el presuponer que por ya decir yo, no, es que soy católico, pero mi oración se limita a la misa o se limita de pronto a un Padre Nuestro por la mañana cuando salgo a trabajar. No, la oración tiene que ser una disposición de lo único que somos absolutamente dueños, es del presente, de nuestro tiempo.
Y de eso sí somos nosotros absolutamente dueños. Pero podemos ser dueños por un segundo, porque en el siguiente puede haber un ataque al corazón. Entonces es el presente el que nos lleva a estar ahora. Y ojo, que lo que viene y no estamos protegidos con la oración va a ser muy fuerte. Todos los santos se han hecho santos por medio de la oración. Ahora unamos los dos. Todos los condenados se han condenado por no haber orado. Y todos los santos se han hecho santos por medio de la oración. El no postrarse a los pies de Dios es la muerte del alma, nos dice San Juan Crisóstomo. Ustedes no se han fijado que cuando, a mí me ha tocado, cuando tengo que hacer misas funerales, o bautizos, o bodas, y se supone, yo siempre estoy malo y pregunto, ¿quiénes son católicos aquí en este bautizo? Todos levantan la mano. ¿Quiénes son católicos en esta boda? Todos levantan la mano. Pero nadie sabe las oraciones de la misa. Nadie sabe cuándo se tienen que arrodillar. Es más, aunque sepan cuándo se tienen que arrodillar, no se arrodillan. No se arrodillan por soberbia. Ese fue el pecado de Lucifer. Señor, date prisa en socorrerme. Esa es la oración que debe acompañarnos cada mañana. Es el Salmo 69. Señor, date prisa en socorrerme. El segundo punto que habíamos analizado, es necesario considerar la eficacia de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que darme cuenta que la oración tiene poder, porque a través de la oración es que viene nuestra fe, y a través de nuestra fe es que viene el convencimiento de que lo que le pido al Señor me lo va a dar. Y esa eficacia se ve en Juan 15, 7. Pediréis cuanto quisiereis, y os será hecho. El que ora alcanza lo que quiere. La oración hecha con el corazón obliga a Dios. ¡Qué fuerte! La oración. ¿Qué texto es ese, padre? Perdón. El texto de San Osvaldo. Humildad ante todo. Juan 15, 7. Dice, pediréis cuanto quisierais y os será hecho. La oración hecha con el corazón obliga a Dios. ¿Por qué? Porque lo venía diciendo desde el Antiguo Testamento. David en los Salmos, creo que es el Salmo 39, dice, pidamos mucho y se nos dará mucho, porque Dios está obligado por promesa al hombre a cumplirle en la oración hecha con el corazón. San Agustín nos enseña algo, dice, cuando veas que ruegas, ten por cierto que la divina misericordia no dejará de socorrerte. San Agustín es muy claro ahí. San Juan Crisóstomo, uno de mis favoritos, dice, cuando oramos, antes que terminemos nuestras súplicas, el Señor ya nos ha oído. Él ya sabe lo que necesitamos, pero quiere oírlo con amor. Papá, necesito esto. Aquí hay padres de familia, no hay nada más lindo para un padre o a una madre que el niño le pida algo que él le puede dar. Y cuando ve la cara de alegría de ese niño, ese padre, así haya dejado el sueldo en ese regalo, está satisfecho. Y el Señor nos enseña, si vosotros que sois malos, dais lo mejor que tenéis a vuestros hijos, ¿cuánto más no lo dará nuestro Padre que está en los cielos y que es solo amor? Eso es lo que aquí tenemos que entender. Isaías 25, 24 dice, cuando aún estéis hablando, yo os estaré escuchando. Ustedes no alcanzan a pedir cuando ya el Señor está obrando.
Y quizá, por ejemplo, ustedes le están pidiendo, algunas, no todas, un marido. Él ya estaba creándote el marido hace 30 años, que es la madre de una mujer muy católica. Que no lo conozcas, eso es otra cosa, pero llega. El tercero, las circunstancias para acompañar a la oración. Dice, primero, rogar con humildad. Dios se resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Santiago 4:6. Eclesiástico, dice, Eclesiástico 35:21. La oración del que se humilla traspasará las nubes y no se retirará hasta que el Altísimo le mire. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob, que fue herido cuando luchó con el ángel en el carcañal? En esto de aquí atrás que une el carcañal, esto que es como un tendón. Por eso él luchaba con el ángel. En otras palabras, él luchaba. ¿Quién era el ángel? Era el ángel de Dios. Y él le decía, no te suelto hasta que me des la bendición. Así debe ser nuestra oración. Tanto que para poderse soltar el ángel le tuvo que cortar este tendón. Por eso los judíos nunca comen en los animales ese tendón. Ese tendón no se come, que es en las patas de los animales y todo eso. Nunca se come. Cuando pidamos gracias al Señor, demos primero una mirada a nuestra indignación, a nuestra indignidad, a nuestra dignidad. En otras palabras, no crean nunca que por ser muy pecadores el Señor no nos va a conceder una gracia. Porque no es nuestra santidad la que merece la gracia, sino es la dignidad de Dios que en la cruz nos hizo merecedores de la gracia. Entonces, cuando oremos, lo que le tenemos que pedir al Señor es esa gracia, pero no creamos que por ser muy pecadores Él no nos la va a dar. Invirtamos el orden. No creamos que un castigo o algo malo, repito, borro la anterior, no creamos que algo malo que nos sucede es un castigo por nuestra iniquidad. El Señor permite cosas malas a la gente que es buena, ¿cierto? Entonces, o sea, los 11 apóstoles eran muy buenos, ¿cierto? Y murieron de maneras terribles. ¿Se lo merecían? Y si el Señor te eligió a ti como alma víctima, ¿dónde quedas? Eso es lo que la oración nos descubre. Sí, no, tranquila, a ti no te ha elegido como alma víctima. Desconfiando de nosotros mismos, debemos implorar de su misericordia el auxilio que deseamos. Señor, yo confío en ti, pero tú no confíes en mí, porque siempre lo vamos a traicionar. Siempre, de alguna manera, mientras estemos vivos, estamos expuestos al pecado. Siempre. Yo puedo pasarme 4 horas diarias ante el Santísimo, pero no me pongan esa mujer que me derrita porque caigo, ¿cierto? Y sí, Lina se ríe porque sí. Señor, es como en estos días alguien me hablaba sobre, hay un grupo que me gusta mucho, se llama Castos por Amor. Yo le cambiaría al nombre a ese grupo, que es de un sacerdote muy santo, el padre Jorge Rivero. Lo pondría castas por carencia, cada vez. Madre, no me hagan gritar mucho, vale, nosotros te van a cortar después. No, está bien. Por carencia o por
¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo veo a todas estas mujeres que acaban de romper con el novio, que les ha roto el corazón en 1000 pedazos y se vuelven castas. Y están allá dándose latigazos y rezando, y desde ese día utilizan cuello tortuga, faldas hasta el tobillo, mangas hasta aquí, ropas anchas que no se vean las curvas, hasta que aparece John Freddy que les gusta. Ese día van en bikini, punto. Entonces, la castidad, mira lo interesante que es José para María. La tradición, erróneamente desde la Edad Media, ha pintado a José como un viejo viudo, cansado, arrugado y ya sin ganas. Era joven, era soltero y era casto. Ahí es donde me demuestras tú a mí dónde está la castidad. Que si te ponen a un viejo gordo, ceboso, con granos, maloliente, tú puedes ser casta toda la vida. Pero si te lo ponen Brad Pitt o uno de estos guapos, ahí me vas a probar tu castidad. Es ahí la importancia de aquello de que, Señor, yo confío en ti, pero tú no confíes en mí, por favor. Dice, debemos rogar con segura confianza, sin dudar un instante que seremos oídos. Pero pida la sabiduría con fe, sin dudar nunca. Santiago 1:6. El que tenga fe como un granito de mostaza podrá decirte a esta montaña, tírate al mar, y se tirará. Nunca hemos entendido eso. ¿Alguien ha visto un granito de mostaza? Es más chiquito que un granito de sal. La semilla de mostaza es más chiquita que un granito de sal. Pero cuando crece es el árbol más frondoso de todos, donde anidan los pájaros, nos enseña la Biblia. El que duda es semejante a la ola del mar, cuando la mueve el viento y la lleva de aquí para allá. Todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis y os vendrán. Marcos 11:24. Hay que pedir con vehemencia las gracias, porque las gracias no se apoyan en nuestros méritos, sino en la misericordia de Dios. Por eso es importante hoy entender la homilía sobre el Padre Nuestro, porque la homilía del Padre Nuestro nos enseña a nosotros hoy muchas cosas. Son 7 peticiones grandísimas. Jesús nos enseña, ya para terminar, porque hoy estamos corriendo, el Padre os dará todo lo que le pidiereis en mi nombre. Esto es, por mis méritos, dice Jesús, no por los tuyos. Si fuera por los nuestros, no nos merecemos nada. Todo es gracia. Todo es regalo de Dios. La vida que tenemos es regalo de Dios. No nos merecemos nada. Y el Señor nos repite, en la oración, el Señor se olvida de nuestras indignidades, de nuestra ingratitud y de nuestro pecado. Él quiere primero darnos gusto y Él no te va a reclamar, es que tú no fuiste el domingo a misa, ¡venga! No, es la oración vehemente, persistente, constante y con amor que nos da el derecho a las gracias de Dios. Cuando el Señor nos enseña, pidan lo que quieran al Padre en mi nombre, lo que está diciendo en realidad es, pidan por mis méritos, pidan porque Dios Padre me amó a mí y mi sacrificio lo obligó a amarlos a ustedes. ¿No les parece una belleza
cómo el Señor se compromete consigo mismo? ¿A ustedes no les ha pasado que le hacen promesas a Dios? Señor, yo te prometo que no vuelvo a ver esa persona que siempre me hace caer. Suena el teléfono, te invito a cenar. Bueno, ¿a qué hora me recoges? Tenemos la voluntad de la gallina. Ustedes no se han dado cuenta que una gallina va para allá y alguien le hace por allá, va para allá y la llama para allá, va para allá. Voluntad de gallina. Entonces, le fallamos a las promesas que nosotros mismos le hemos hecho a Dios. A él le duele. Eso es como si un esposo le es infiel a su esposa y a su esposa le duele, ¿cierto? Pero el amor de Dios no cobra, no tiene venganza. El amor de Dios es, perdóname, Señor, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Mire, Él sabe que la volverás a embarrar, pero aún así nos perdona. El gran descubrimiento de la semana pasada para mí fue ese descubrimiento de Lucifer se equivocó una vez, una única vez, y se condenó. El demonio nos odia porque nosotros nos equivocamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y el Señor nos perdona siempre que le pidamos perdón. Siempre. Y por eso nos odia. Por eso nos quiere en el error. Por eso nos quiere en la apostasía de la no oración. Por eso quiere que caigamos a cada minuto. Por eso la oración no impide la tentación. La oración impide que caigas en esa tentación. Dios Padre no impidió que Jesús fuera tentado. No. ¿Qué pasa? Es que Jesús nos enseñó la oración para luchar contra la tentación. Yo creo que por aquí ha sido suficiente. Si hay alguna pregunta. Una pregunta rapidito. Cuando hablamos de que hay que orar en el nombre de Jesús, que la Biblia lo dice, y esto nunca te lo he preguntado, pero es importante siempre terminar la oración en el nombre de Jesús. No se aprendan fórmulas mágicas. La única fórmula mágica es el Padre Nuestro, punto. No, es que si yo no acabo así, no. Mire, yo les digo, por ejemplo, yo les digo mucho a las personas que ya están muriendo, cuando están conscientes y tienen uso de razón, yo siempre les digo, ¿te sabes el acto de contrición? Rézalo. No me lo sé, reza conmigo esta oración. Señor, ten misericordia de mí, perdón y gracias. Ya está. Nada más. No creamos que porque nos faltó esta frasecita, acordémonos que tenemos es un Dios de misericordia y de perdón. Eso es lo más importante. La bendición. Espero que esta charla les haya servido. Cualquier pregunta la contestarán las niñas que ponen esto en internet. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.